Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta segunda emisión de Filosofía Colombiana. Jaime, buenas tardes allí en Basilea, Suiza. Bienvenido a este segundo programa de Filosofía Colombiana que arrancamos ya la semana pasada. La semana pasada estuvimos de trasteo y estamos acá en Filosofía Colombiana, Jaime. Sí, Jaime, y cuando estuvimos montando todo este tema de filosofía colombiana, cuando estábamos definiendo nuestra definición de alguna manera como algo que nos sintetizara ese trabajo que estamos haciendo, dijimos filosofía colombiana con todos, para todos, basados en derechos y deberes para personas con propósito de vida. Y ese es como el lineamiento general de lo que queremos hacer en filosofía colombiana, Jaime. Quisiera que escuchara un poco tu reflexión sobre estas palabras que redactamos ya hace un par de meses. Y para el programa de hoy, pues tenemos el título 1 de la Constitución con sus 10 primeros artículos, Jaime, que son los principios fundamentales. Jaime, discúlpame que tuvo una falla acá en la arrancada de YouTube y en la arrancada de Facebook. Discúlpame, ya estamos normales. Tu audio no salió, el mío espero que haya salido. Quisiera que rápidamente, brevemente, volviéramos a esta parte que yo dije, porque creo que nuestros oyentes en Facebook, en Instagram y en YouTube no lo van a escuchar, porque se presentó una patina, me marcó acá un error y lo estaba corrigiendo, y ya estamos ahí como debe ser en YouTube y en Facebook. Decíamos, yo estaba leyendo al comienzo del programa porque quiero que esto quede, porque esto marca todo el camino de lo que estamos haciendo en filosofía colombiana. Y es que nosotros redactamos digamos que un lineamiento general de lo que es filosofía colombiana, que dice, con todos, para todos, basados en derechos y deberes, para personas con propósito de vida. Entonces le pregunté yo a Jaime, su concepto sobre esto, y quiero que Jaime hagamos el esfuerzo de repetirlo, porque creo que esto es fundamental para que quede en el video. Ya lo editaremos para que no quede con ese vacío al principio y quede bien el video del programa, porque esto hace parte de todo nuestro trabajo que estamos haciendo en la difusión de esta filosofía colombiana. Pues empezaba a profundizar un poco la divisa, que es con todos para todos, diciendo que Colombia es una totalidad formada por personas, por ciudadanos colombianos, que piensan, sienten, actúan, y que pues este pensamiento, esta emoción y acción de cada uno tiene repercusión en los otros, que es el para todos. Es un principio de totalidad donde no hay absolutamente nada de exclusión. Y también pues decía que esto está sobre la base y sobre la raíz de un filosofar propio colombiano, de ahí filosofía colombiana. Es la manera propia de pensar, de sentir y de obrar del ser colombiano o del ciudadano colombiano. Gracias, así. Jaime. Gracias, Jaime, y como lo decías tú, estamos partiendo de nuestra constitución política, por eso hemos venido en el primer programa, hablamos sobre el prólogo de la constitución y hoy continuamos. Entonces tú adelante, Jaime, tú que tienes la batuta de la constitución, yo hice la tarea muy juicioso, aquí estoy con la constitución de nuestro país, leyéndola y revisándola para poder comentarla. Pues en el programa pasado abordamos el preámbulo de la Constitución y pues en este programa vamos a abordar el título 1, que son los principios fundamentales. Esto está organizado en los 10 primeros artículos de la Constitución. Hay que decir que
tomamos como punto de partida la constitución política de nuestro país porque precisamente es el punto de partida para todo. Por eso se dice que la constitución es la ley de leyes, es decir, lo que está ahí es lo que nos rige a todos los colombianos, a los que nos consideramos y somos ciudadanos colombianos. Entonces por eso arrancamos por este tema. Entonces adelante, Jaime. Pues el artículo primero, César y apreciados radiovidentes y radioyentes, que se refiere a Colombia, que es Colombia según la Constitución, y dice que es un Estado social de derecho, que se organiza como república unitaria, descentralizada, con autonomías territoriales, democrática, participativa y pluralista. Esa es la forma de organizarse Colombia como Estado social de derecho. Y esta organización tiene un fundamento. Primero es el respeto de la dignidad humana. Siguiente es el trabajo. Después la solidaridad y finalmente la prevalencia del interés general. Ahí el artículo primero de la Constitución sobre Colombia como Estado social de derecho con esta organización y estos fundamentos. Jaime, con estos fundamentos, es decir, ya este primer artículo de la Constitución, desde el punto de vista del ciudadano, porque aquí estamos hablando desde el punto de vista del ciudadano, no como expertos en ciencias políticas ni nada de esto, es simplemente cuando una persona, cuando un niño, un adolescente estudia la Constitución en el colegio, pues esto es lo mismo que va a leer que nosotros estamos leyendo. Entonces digamos que desde la mirada del ciudadano, lo primero que hay que decir es que en Colombia tenemos claro nuestros fundamentos y este primer artículo, así uno no lea más, ya el primer artículo le está diciendo a uno, hey, este es un país en el que hay unos principios que hay que respetar, y lo otro que es un país incluyente, es un país de todos y para todos. Eso es correcto, así es. Pasamos al segundo artículo entonces de la Constitución, que se va a referir al Estado, César, y apreciados oyentes, tanto en la escucha como en la visión que tengan del programa. Es relacionado al Estado y es sobre los fines del Estado, ¿no? Los fines o la finalidad del Estado colombiano. La primera es servir a la comunidad. Servir a la comunidad es un verbo transitivo, es un verbo de movimiento, es un verbo de acción, que es el servicio al grupo nacional colombiano. El segundo fin del Estado es promover la prosperidad general de la nación. Prosperidad general. Interesante el con todos para todos. Se sigue afianzando y fortaleciendo. Ese servicio a la comunidad, ese promover la prosperidad general. El otro fin es garantizar la efectividad de la Constitución. La Constitución tiene unos efectos, tiene unas consecuencias. Y el garante de esto, como fin, es el Estado colombiano. La otra finalidad es facilitar la participación de todos. ¿Y la participación de todos en qué? En las decisiones de la nación. Las decisiones de la nación las hacen todos los colombianos. La vida económica, todos los colombianos, como la vida política, la vida administrativa y la vida cultural.
Y en la parte final de este segundo artículo de la Constitución tenemos que otro fin del Estado es defender la independencia nacional. Colombia es un país independiente, es un país libre que el Estado debe defender. Otro fin es mantener la integridad territorial. A Colombia no se le puede fraccionar, a Colombia no se le puede cortar, a Colombia no se le puede canjear parte y mucho menos vender. Y el último fin del Estado es la vigencia de un orden justo, asegurando una convivencia pacífica. Hasta ahí los fines del Estado en el segundo artículo de la Constitución. César, apreciados oyentes, tanto en lo que nos ven como los que nos escuchan. Jaime, yo sé que, pues, con los hechos que han acontecido en los últimos 5 días aquí en Colombia, y uno lee esto y uno dice, y entonces, porque estamos viviendo un momento de zozobra. Jaime, porque ahí hay muchas preguntas, es decir, uno dice, el Estado entonces, es increíble. Es claro, la Constitución es clara en los fines del Estado, César, hay que aferrarnos a lo que dice la Constitución, ¿no? Y hay que mirar el Estado desde ahí. Si el Estado está en otra sintonía, si el Estado está en otro camino, está en otra ruta, pues hay que sacar conclusión lógica. No tiene en cuenta la Constitución, está alejado de la Constitución y no sé qué norma está siguiendo, podría decir yo. Pero aquí lo importante, César, es que a la luz de nuestros artículos vayamos pensando, vayamos sintiendo y vayamos actuando de manera diferente. No a lo que ha pasado en Colombia ni a lo que está pasando en Colombia ahora. Eso tiene que darnos a nosotros un pensar, un sentir y un obrar distinto, constitucional. Ahora, Jaime, claramente, cumplir esto que se dicta en la Constitución, no sé qué tan fácil sea, pero lo que yo sí veo es que es muy complicado. Es decir, hay agentes externos, internos, que impiden que eso se cumpla, ¿no? Pues no tiene por qué existir, ¿no? Estamos hablando ya desde el primer artículo, qué es Colombia, cómo está organizada, sobre qué fundamentos, y ya en el segundo nos metemos al Estado con sus fines, ¿no? Sí. Entonces, si hay realidades infiltradas, si hay realidades extrañas, podemos decir realidades de virus, pues eso es bastante inquietante. Y como le digo, lo que tenemos que hacer desde estos programas es ese cambio de conciencia, de emociones y de acciones que debemos tener los colombianos formados para actuar juntos. Y quiero finalizar la última parte de este segundo artículo, que es cuáles son los fines de las autoridades o cuáles son las funciones de las autoridades del Estado colombiano. Tenemos que la primera y fundamental de ellas es proteger a todas las personas en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. Y la segunda es asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Ahí están las tareas de toda autoridad. 2 grandes tareas suficientes para 1 año, 2, 3 o 4 de gobierno y pare de contar. Jaime, pareciera que estuviéramos leyendo un sueño, ¿no? Porque esto es lo que debería hacer y llevarlo a la práctica, bueno, es un tema complejo. Sigo ahí con mi inquietud, Jaime. Pero realmente la Constitución
está dando los parámetros, los lineamientos claves para organizarnos y para vivir en un país próspero, un país de paz, en un país grande. Es decir, la Constitución es clara en ello. Claro, César, hemos abordado hasta ahora 2 artículos bastante interesantes, bastante profundos. Y lo que tú dices, ¿no? Ya con estos 2 artículos se dice que Colombia debe ser un Estado social de derecho donde haya alegría y prosperidad, donde haya alegría y seguridad, donde haya alegría y posibilidades de trabajo para todos, donde haya una economía fuerte, donde se vea el desarrollo, el progreso, donde haya una moneda representativa a nivel local y a nivel continental y a nivel terrenal, podríamos decir también. Jaime, aprovecho para saludar a Estela Adriana Ayala Campo, que sí nos avisó en el momento que tuvimos la falla, la patinada que tuvo YouTube, pero ya está saliendo todo normal. Estela, muchas gracias. Quisiéramos saber desde dónde nos está escuchando y comentar, si nos tiene preguntas o comentar esto que estamos haciendo, esta lectura de la Constitución, que es más comentada, no es tanto la lectura, sino que hemos dicho que la filosofía colombiana la vamos a basar en nuestra Constitución política colombiana. Jaime, adelante, o sea, yo estoy, digamos que de alguna manera abrumado con esto que estamos leyendo, porque cuando uno contrasta, insisto, con los hechos que suceden en nuestro país, uno dice, uy, estamos como lejos. Aquí hay una cosa también importante, la Constitución no obliga solamente al gobierno, sino también a los ciudadanos, ¿no? Porque eso es de doble vía. Es decir, cuando uno ve personas incitando a la destrucción, cuando uno ve personas e instituciones, Jaime, incitando a la desobediencia civil, claramente están yendo en contra de la Constitución política colombiana. Entonces eso lo vamos a ver en el artículo 8º, donde se refiere a las personas y que no es solamente los deberes del Estado, ¿no? Excelente, Jaime. La Constitución va de manera clara, de manera pedagógica, de manera consecuente, abordando lo que es la realidad de Colombia como Estado social de derecho y cuáles son los fines del Estado y cuáles son las obligaciones de las autoridades. Entonces abordemos el artículo 3º, que es sobre dónde reside la soberanía en Colombia. Esto es interesante. La soberanía o el poder total en Colombia reside en el pueblo colombiano y de él procede todo el poder público. No hay poder público que no emane de ese poder soberano que es el pueblo. Y el máximo poder en Colombia es los nacionales, los ciudadanos colombianos. ¿Y cómo se ejerce esta soberanía del pueblo? Se ejerce en forma directa o por medio de sus representantes según la Constitución. Entonces puede ser en vía directa o por representación de los que el pueblo delegue según la Constitución. Esa sería la soberanía del poder en Colombia, el pueblo. Jaime, entonces, claro, somos un país democrático, donde hay elecciones, donde elegimos presidente, elegimos consejo, senado, diputados, alcaldes. Entonces digamos que de alguna manera el pueblo escoge porque decide a sus representantes. La pregunta sería si esos representantes sí representan completamente a los ciudadanos. Y dejo esa pregunta en el aire porque estamos simplemente leyendo y comentando nuestra Constitución. Estela, muchas gracias. Estela nos dice que está conectada desde Cali. Entonces, Jaime, adelante. Es decir, yo creo que esta revisión es fundamental. Yo creo que nuestro programa de filosofía colombiana va a ser un referente para los colegios que dicten cívica. No sé si esa materia la dicten todavía, no sé, no tengo ni idea. Pero eso es un referente para aprender de nuestra Constitución.
En el título segundo, que será en programa más adelante, se dice que la educación cívica es obligatoria en los centros educativos de Colombia, César. Es obligatoria. En lo que yo he leído de la Constitución del 91, a no ser que haya una reforma en ese artículo, ya lo veremos, pero la educación cívica es obligatoria en los centros educativos colombianos. Entonces, paso ahora al artículo 4 de la Constitución, que es sobre la Constitución. El artículo 4 hace referencia a la Constitución y dice que la Constitución es la norma de normas. Tú decías al comienzo que era el principio de principios, es otra forma de decirlo. Pero si vamos literalmente a la Constitución, en el artículo 4, dice que la Constitución es la norma de normas. ¿Esto qué implica o esto qué manifiesta? ¿No? Que hay incompatibilidad entre la Constitución y la ley. U otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es decir, la Constitución desenreda cualquier problema que haya con ella y la ley. O, entre otra norma jurídica, X, Y o Z que se dé. Por eso es que en Colombia existe, Jaime, un órgano muy importante que es la Corte Constitucional. Porque ellos revisan que las leyes, los decretos que el gobierno emita o el Congreso emita, ellos lo revisan para ver si es constitucional, si no viola la Constitución del país. Entonces eso es fundamental, eso es fundamental. Norma de normas, ¿no? Es la norma de normas. Exacto, esa es la razón de ser de lo que dice de la famosa Corte Constitucional. Y finaliza este artículo 4 diciendo que tanto nacionales como extranjeros deben acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Pasamos entonces al artículo 5, que vuelve a referirse otra vez al Estado. Y el artículo 5, con relación al Estado, dice que él debe reconocer sin discriminación la primacía de los derechos inalienables de la persona y amparar a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, un Estado que no discrimina y un Estado que da primacía a los derechos inalienables de la persona, como la protección a la familia como institución básica de la sociedad colombiana, artículo 5 de la Constitución. Aquí hay que decir entonces que aquí se entiende ya como familia la que organizan hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Porque en Colombia esto ya es posible, es decir, al existir ya el matrimonio igualitario, significa que en Colombia ya nos abrimos a este mundo igualitario. Y hago el comentario porque efectivamente así es, ¿no? Así es, así es. Es decir, no podemos desconocer los derechos que han ganado estas comunidades, que son comunidades, de pronto es minoría, pero que son comunidades que ya en Colombia tienen sus derechos. Entonces la familia en Colombia, hay que decirlo, la familia como tal, si se permite el matrimonio igualitario, pues una familia puede estar constituida por hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Que eso es importante aclarar. Y eso hay que respetar. Pues eso, si eso ya es una realidad en Colombia, tiene que ser un anexo a este artículo 5 de la Constitución, César. Porque pues en la Constitución del 91 no aparece como lo describes en este momento. Entonces es algo que debe estar en un anexo o que deben anexar a la Constitución del 91. Paso al artículo 6, César. Vamos avanzando al artículo 6, tenemos que llegar al 10º. Entonces el 6 es sobre la responsabilidad del ciudadano o la responsabilidad de los ciudadanos. Se dice que son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes, los particulares, los servidores públicos y además estos, los servidores públicos, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que si nosotros no infringimos la Constitución y las leyes, pues no estaremos ante las autoridades. Pero si infringimos la Constitución y las leyes, pues somos responsables ante las autoridades por esto. Tanto los particulares como los servidores públicos, pero los servidores públicos con sus obligaciones de su oficio, ya sea por omisión o extralimitación de su ejercicio de funciones. Y este es un artículo, Jaime, que normalmente nunca se tiene en cuenta cuando se hace una evaluación de un funcionario público. Veía yo ayer en Twitter, y lo digo, no recuerdo el nombre de la persona, pero mostraba un informe sobre las ausencias de nuestros congresistas a trabajar, a ir a las sesiones. Y la verdad, Jaime, es aberrante. Voy a buscarlo ya aquí en Twitter, porque me parece importante citarlo con nombre propio. Y Jaime, este es un artículo importantísimo, es decir, me parece que es muy importante, Jaime. Claro, si la función de los congresistas es asistir a sus obligaciones, ¿no? Sí. Y si no asisten a sus obligaciones, están omitiendo. Y al estar omitiendo, son responsables ante las autoridades sobre esa omisión de su obligación, según el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia del 91. Jaime, lo leí, lo vi el informe que hacía ella, Catherine Jubinao, en Twitter. Veo que es una persona que genera mucha polémica, pero en el informe que yo vi, si se hizo adecuadamente, me parece que es una información importante para tener en cuenta. Catherine Jubinao. Yo la verdad en Twitter no soy muy frecuente de Twitter, pero ahora con Filosofía Colombiana lo he comenzado a frecuentar para comenzar a buscar toda esta información importante que hay. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero hay cosas importantes. Listo. Paso al artículo 7 y volvemos otra vez al Estado, como hablaba el artículo 5 y también el artículo 2. Entonces el artículo 7 sobre el Estado, que dice que él debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de Colombia. Sí. Artículo 8 va a hablar del Estado y de las personas, como te decía antes, a esa inquietud que no solamente el Estado tiene unos fines, unos derechos, sino también las personas como deberes, igual el Estado y las personas. Entonces, este artículo 8 lo que dice en cuanto al Estado y a las personas es que están obligados a proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Esas riquezas naturales de la nación no pueden estropearse, no pueden venderse, no pueden canjearse, no pueden arrendarse. Y lo mismo las riquezas culturales de la nación. Y los que están obligados a proteger esto es tanto el Estado como las personas. Cualquier persona colombiana, según la Constitución, tiene el derecho de reclamar el respeto a las riquezas naturales y culturales del país. Jaime, solamente apuntaría yo acá que es importante tener en cuenta que el ciudadano y el gobierno están en la obligación de cuidar al país de todos los bienes públicos. Claro, que hace énfasis en el tema natural y en la parte cultural, pero debemos cuidar todo, es decir, todo lo que signifique bienes públicos y de interés para todos, hay que cuidarlo. Eso que pasó la semana pasada en Colombia, es decir, es que ni siquiera Pablo Escobar, Jaime, había destruido más de 70 CAIs, entonces eso hay que cuidarlo. Independientemente de que no esté de acuerdo o no, son cosas que se han hecho con los dineros públicos, pero bueno, avancemos. El artículo 9 interesantísimo, como los otros 8 anteriores, ¿no?
interesantísimo y está relacionado con las relaciones exteriores del Estado colombiano. Y se refiere a 3 relaciones del Estado colombiano exteriormente. Primero, el de la soberanía nacional. Segundo, el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Y tercero, el reconocimiento de principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Esas serían las 3 líneas de relaciones exteriores del Estado colombiano. Todo lo que tenga que ver con la soberanía del país, el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional que haya aceptado el país colombiano. Y finaliza este artículo 9 de la Constitución que las relaciones exteriores del Estado está orientada a la integración latinoamericana y del Caribe, que me parece importante. Colombia no debe generar enemistades, no debe generar odio con los vecinos y con el entorno más general, que es Latinoamérica y el Caribe, César. De acuerdo total, Jaime, nosotros no tenemos por qué generar broncas al exterior. Vamos al 10 y leo un comentario que nos están haciendo acá por Facebook, Jaime. Sí, no, termino con el 10 y lo que queda de programa, pues podemos ya los comentarios y las preguntas y compartir las reflexiones que han hecho. El 10, pues, es más que lógico, interesantísimo para mí desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista de la comunicación. El idioma oficial del país es el castellano, César. Y en los territorios étnicos, en los grupos étnicos, el idioma oficial son las lenguas y dialectos propios a estos grupos étnicos y esas lenguas y esos dialectos serán oficiales en sus territorios. Pero la enseñanza en estas comunidades étnicas, con sus propias tradiciones lingüísticas, debe ser bilingüe. Es decir, no solamente en sus lenguas y dialectos, sino también con el castellano. Pero el castellano es la lengua oficial del país y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios. Pero ellos en sus territorios, además de esa lengua oficial de dialecto, deben integrar en la enseñanza el castellano. Por eso es una enseñanza bilingüe. Ahí termino pues abordando este primer título de la Constitución colombiana sobre los derechos fundamentales, o los principios fundamentales de la Constitución del 91. Jaime, Millolis García nos dice, la familia hombre-mujer, y envía muchos corazones. Nos dice también el artículo 5 de la Constitución, la familia hombre y mujer. Felicitaciones a la única familia de orden natural. Hay que decir que sí, efectivamente, los que tienen una visión de la familia, pues para mí es hombre-mujer, pero hoy en día, con todo esto que va sucediendo de la apertura al matrimonio igualitario, pues obviamente ya el país se ha abierto a este nuevo orden. Y aquí hay que decir algo también, Jaime, y que quisiera escuchar tu opinión. Por el hecho que yo esté en desacuerdo con algo, pues finalmente el Estado colombiano debe cobijarnos a todos. Y este es un país donde debemos caber todos, estemos o no de acuerdo con ciertas cosas. Entonces me parece ahí que es importante, Jaime, comenzar a aprender a respetar la diversidad. Es decir, sí, para unos puede ser de una manera, para otros de otra manera. O sea, cuando uno habla con un grupo igualitario, para ellos es normal eso.
Para uno de pronto no es normal, pero yo lo que quiero invitarlos a todos es que pensemos en que hay que empezar a respetarnos diversamente. Y eso es lo fundamental. Habrá muchas cosas con las que uno no está de acuerdo, pero si uno piensa diversamente, uno dice, ok, cada uno tiene su punto de vista. Y hay que decirlo, esto tiene que ver con la individualidad del ser humano, porque todos somos diferentes. La divisa de filosofía colombiana, César, es con todos para todos. Con todo lo que hay en Colombia para todos los que habitan en Colombia, los que viven en Colombia. ¿Mm? De acuerdo, Jaime. No hay segregación, no hay reducción, no hay limitación. Entonces ya con todos, pues ahí viene el diálogo, con todo ya viene la reflexión, con todo ya viene la decisión para que actuemos en la misma línea. ¿Mm? ¿Qué otro comentario, qué otra duda, qué otra inquietud? Jaime, la verdad, yo tengo muchos comentarios, pero pues nosotros nos hemos hecho la promesa de que esto es un nacimiento de cero. Es decir, nuestro punto de partida es la Constitución, alejándonos un poco de las controversias que hay en este momento en el país, es empezar a construir una nueva mirada de nuestro país. Claro, cuando uno contrasta, y lo he dicho durante todo el programa de hoy, cuando uno contrasta esta lectura de este primer capítulo de la Constitución contra lo que está sucediendo, creo que más de uno de estos líderes que está invitando a lo que está pasando no se han leído la Constitución política de nuestro país. Porque si usaran esto como guía, no estaría pasando lo que está pasando. Sí, lo que has dicho es cierto. Filosofía colombiana parte desde cero, parte de una tabula rasa en la cual no hay ninguna impronta, está dispuesta para ser escrita, para ser utilizada. No vamos a hablar de personas, no vamos a hablar de grupos, no vamos a hablar de situaciones pasadas. Lo que queremos es presentar los elementos necesarios para generar un nuevo pensamiento, una nueva emoción y una nueva acción en el ciudadano colombiano, para lo que a Colombia le depara en el porvenir, en los próximos años, en las próximas generaciones. De acuerdo, Jaime. Yo podría pues ir sacando o ir diciendo las tres conclusiones que a mi punto de vista estos principios fundamentales de la Constitución colombiana en sus primeros 10 artículos ofrece. Adelante. La primera sería que Colombia como Estado, sus fines serían servir, facilitar, defender, respetar lo multiétnico y cultural, proteger y ser abierto. Sí. La segunda conclusión se refiere al pueblo, que pues es la soberanía de la cual surge el poder público, ¿no? El pueblo en el cual yace la soberanía y de la cual surge el poder público. Y la tercera es sobre las personas que deben ser responsables. Y aquí cabe volver a acotar lo que varias veces ha dicho en el programa de hoy, de que nosotros debemos respetar, debemos valorar y debemos cuidar todo lo del país porque es de todos, es nuestro. No hay que destruir ni hay que incitar a la destrucción, porque eso es ser uno salvaje, eso es ser uno perverso. Y la filosofía colombiana, la idiosincrasia colombiana, no tiene la perversidad en su raíz. La idiosincrasia del colombiano es una idiosincrasia que lleva el respeto y que lleva el valor por las cosas ajenas que hacen parte de todos en la nación. Esas serían mis tres conclusiones a los principios fundamentales en estos primeros 10 artículos de la Constitución Política de Colombia del año 1991, César.
Yo agregaría un comentario para finalizar también, Jaime, es respeto, respeto. El respeto, claro, Es el respeto. fundamental, es decir, y eso es filosofía colombiana, como tú lo dijiste ahorita. La filosofía colombiana tiene que estar basada en muchos principios, y uno de ellos debe ser el respeto. Y empezando por el respeto que yo tengo hacia mí, porque si yo no me respeto, yo no puedo respetar a los demás, no puedo respetar la naturaleza. Entonces tenemos que empezar, pienso yo, Jaime, en los trabajos que vamos a hacer en filosofía colombiana, hacer un trabajo porque aprendamos a respetarnos como seres humanos. Pero es un trabajo individual, de mirarnos hacia adentro. Porque si yo no me respeto, si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a los demás? Yo creo que ese es un tema fundamental, Jaime. Quiero leer el comentario final de Millolis García. Nos dice: total respeto a la diversidad, pero el orden natural es uno. Sí, ese es un tema de yo creo que es un tema de controversia, ¿no? Este nuevo orden mundial, Jaime. Pues yo no creo que sea tanto de controversia. Yo no sé por qué nos hemos venido acostumbrando a controvertir siempre, ¿no? Es bueno intercambiar las ideas en un diálogo sereno, en un diálogo humanizante, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero tenemos que empezar a dejar un poco eso de controvertir siempre, de controvertir. Buen dato ese, Jaime. Yo creo que ahí me haces una buena corrección y vamos a comenzar a usar un lenguaje diferente, no hablar de controversia. Sí, no, un lenguaje diferente. Diálogo, de acuerdo. Un lenguaje diferente, porque el lenguaje diferente manifiesta que hay formación, manifiesta que hay respeto, manifiesta que hay servicio. Entonces eso de lo que es la naturaleza humana, César, es bastante simple, ¿no? Es decir, la naturaleza humana para reproducirse se necesita tanto de gametos masculinos como de gametos femeninos. No hay otra manera de reproducción. Así sea in vitro, se necesitan gametos masculinos, gametos femeninos. Ahora, no todas las personas están para reproducir porque hay problemas físicos, hay problemas anatómicos que impiden la reproducción humana en ciertas personas. Hay otras personas que han hecho opción para no ejercer este mecanismo de reproducción y pues llevan una vida individual, una vida individual para el servicio, una vida individual para el mejoramiento con otros. Y hay personas que hacen opción de no vivir con nadie, sino desde sí mismos, con fines específicos, ¿no? Ahora, hay personas que biológicamente no pueden reproducir por su esterilidad. Entonces, estas personas pues pueden adoptar, ¿no? Pueden asumir alguna criatura que esté indefensa en el mundo y que puedan pues brindarle amparo. Entonces hay muchas formas de ver lo que es la naturaleza humana. Y si ahora en Colombia hay una gran diversidad de sentido de familia, como le dije, pues eso hay que agregarlo a ese artículo 5 que habla sobre la familia en Colombia que debe parar al Estado. Se debe agregar ese parágrafo o ese anexo a este artículo 5. Pero no controvertir, sino más bien compartir los pensamientos, compartir las reflexiones y sacar un camino unitario para el servicio de todos. Jaime, buenísima esa observación que me haces. Aprobada, moción de censura contra César Augusto Cataño hoy, pero muy bien, Jaime, vamos aprendiendo, porque precisamente es cambiar ese diálogo, ¿no? Esa manera de expresarnos, esa manera de hablar, me parece muy oportuno ese comentario. Por eso es que aquí es donde yo digo, Jaime, muchas gracias
porque como tú eres filósofo, los filósofos nos iluminan de esa manera, corregirnos estas maneras de comunicarnos, de ver las cosas y sobre todo de relacionarnos con los demás. Entonces, Jaime, muchas gracias. Bueno, Jaime, esto estuvo buenísimo hoy. Pues desearte un resto de tarde muy feliz junto a todos los colombianos, latinoamericanos y residentes en el país del norte-norte, Estados Unidos. Una buena noche a Europa toda, Centro Europa, Suiza, África y lo que corresponda a Asia y Oceanía. Y hasta el próximo programa. Y me parece que ahí vamos poco a poco abordando este gran tesoro de construcción de Colombia, como es su constitución reformada en el año 1991, César. Sí, señor. A todos los quiero invitar a que sigan a Filosofía Colombiana en las redes sociales. Estamos en Twitter como Filosofía Colombiana, en Instagram como Filosofía Colombiana, en Facebook como Filosofía Colombiana. Y este programa es un programa de construcción, de mucha construcción, para que arranquemos y podamos tener un mejor país para todos. Jaime, un abrazo, feliz noche allá en Basilea, Suiza. Felicidades para todos en todas las latitudes de la tierra, César. No olviden que Filosofía Colombiana está fundamentada en este principio que hemos redactado con Jaime, con todos para todos, basados en derechos y deberes para personas con propósito de vida. A todos, feliz tarde aquí en Colombia y en Sudamérica. Esta noche llega Jason Vargas con Rollos Mentales aquí en www.ecorradio.com. Mientras tanto, sigan disfrutando de nuestras vitrinas musicales. A todos, mil gracias, feliz tarde. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.